Se han cumplido 25 años desde que el Observatorio CETELEN comenzase a analizar las tendencias y hábitos de consumo de los ciudadanos españoles. El sector de la automoción tiene un papel destacado en los análisis del observatorio y hoy conoceremos, de la mano de su responsable y de la marca Polestar, la evolución y los hábitos de consumo más recientes en el mundo del motor. En España, por supuesto. Arrancamos Ruta 2025. Pues lo primero, feliz año nuevo. Aquí volvemos con Ruta 2025 en Negocios Televisión, analizando el mundo de la automoción. Esperemos que en este 2023 nuevo quizá o no sea, no tenga las previsiones que nos venían contando nuestros invitados en los últimos programas, con que el primer trimestre no va a ser tan bueno y va a ser parecido, y las perspectivas por lo menos son buenas. Hay un medio, precisamente tengo aquí el cuaderno, que es el Observatorio de CETELEN, 25 años cumplen, analizando los hábitos de consumo, hacia dónde van los diferentes mercados. En este caso trataremos, por supuesto, el mercado de la automoción. Y lo vamos a hacer con dos invitados, con la responsable de llevar adelante este Observatorio CETELEN y con una marca nueva que lleva apenas 5 o 6 meses en nuestro mercado, en el mercado español, como es Polestar, dedicada exclusivamente al vehículo eléctrico. No tenemos más remedio que hablar del vehículo eléctrico, hablar de su evolución, porque yo creo que va a ser uno de los principales protagonistas, ¿no? En este 2023 y sobre todo más adelante, por las perspectivas que hay. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Empiezo por Liliana Marsán, responsable del Observatorio CETELEN. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Chema. Feliz año. ¿Feliz año? ¿Hasta cuándo decimos feliz año? Da igual, ¿no? Nunca lo he sabido. Bueno, el otro día me dijeron que hasta finales de enero. Pero Bueno, está no bien. pasa nada. Oye, Que sea feliz. Efectivamente, si es feliz, pues bien. Bueno, el Observatorio CETELEN, enhorabuena, 25 Muchas años gracias. de observatorio analizando cómo ve el consumidor, ¿no? Lo que se nos viene por delante, lo que se nos viene encima, cómo ha sido este paso, este año pasado, por ejemplo, el 2022, en esta memoria queda reflejado desde el 97 al 2022. La verdad es que un trabajo excelente que yo creo que le viene bien, sobre todo no al consumidor en sí, sino a la empresa, ¿no? A la entidad que echa mano de vuestros datos para analizar un poco hacia dónde tienen que ir, ¿no? Correcto, son 25 años que bueno, pues el consumidor ha cambiado mucho la sociedad, ha cambiado mucho las empresas y evidentemente pues contamos con una información muy valiosa que, como bien dices, analizamos al consumidor, pero que sobre todo es válida para nuestros partners, por ejemplo, como Polestar, y también para los medios de comunicación, ¿no? Como vosotros, porque bueno, pues es una información muy valiosa y que contamos con un histórico de 25 años, ¿no? Tener datos y fiables, como es este caso, la verdad es que está bastante bien. Nuestro siguiente invitado de hoy, Pedro Parra, director comercial de la marca Polestar en España, que me traba el Polestar con el España. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Chema. Bueno, también tengo que darte la enhorabuena porque lleváis poco tiempo en el mercado español. Un poquito menos que el observatorio. Poquito, sí. ¿no? Desde hace Pues mira, 6 meses. Realmente primera entrega octubre, aunque estamos abiertos desde mayo, pero primera entrega octubre 2022, muy poquito. Claro, es importante tener la representación de una marca, por ejemplo, como Polestar, que empieza en el mercado, no empieza como marca, sino porque ya lleva una trayectoria en el resto de mercados, pero en España lleváis poco tiempo, pero es importante contar con vuestra presencia, sobre todo para hablar un poco de cómo veis el mercado, de cómo veis la evolución del mercado, sobre todo el vehículo eléctrico, que es a lo que os dedicáis exclusivamente, además, ¿no? O sea, en Polestar no está previsto otro tipo de No está combustión, previsto, ¿no? de Polestar realmente es una marca, bueno, no nos conoce mucha gente, entonces por rápido deciros quiénes somos, es una marca premium, una marca sueca. Hacemos exclusivamente vehículos eléctricos y bueno, en nuestro posicionamiento pues es un posicionamiento de sector premium, podríamos decir rozando luxury, ¿no? Entonces son coches pues con unas características, pues con una... Nosotros nos gusta definirlo como mínimo impacto, pero máxima experiencia, es decir, coches que te dan
una experiencia máxima a nivel de deportividad y de prestaciones, pero con un impacto en el CO2 mínimo, ¿no? En lo que es en el planeta, Hablaremos ¿no? durante el programa, hablaremos bastante además del vehículo eléctrico, porque es verdad que está teniendo mucha notoriedad en el mercado. Se está apostando mucho por el vehículo eléctrico. Ahora nos contará también Liliana cómo lo ven desde este observatorio, ¿no? Porque es verdad que ahora, digamos que las cifras de implicación del vehículo eléctrico, de venta y tal, pues no son demasiado llamativas, ¿no? El mercado se sigue moviendo. Además, he visto aquí en vuestros datos, Liliana, que el diésel, por ejemplo, sigue marcando la tendencia en ventas, igual que la gasolina, y el eléctrico es un porcentaje pequeño, pero que indiscutiblemente va a crecer de forma notable, ¿no? Correcto. De hecho, además, las últimas cifras ha crecido la intención de compra del vehículo eléctrico un 5 puntos porcentuales. Puede parecer que es un crecimiento, Bueno, digamos, mínimo, pero es un es crecimiento que es muy del 10 importante. al 15, o sea, que no es que sea del 55 al 60. Un que no parece, 15% de los conductores españoles tiene intención de realizar una compra de un vehículo eléctrico en los próximos 2 años, con lo cual veníamos de cifras muy, muy bajas y, como bien dices, el parque todavía de eléctricos en España es bajo, pero la tendencia está claro que va a seguir creciendo. Liliana, 25 años de observatorio. ¿Cómo se viven estos 25 años que han transcurrido? Porque yo te diría que es que hemos pasado de todo. De todo. O sea, de todo no me refiero a pandemias y a Filomenas y todo eso, que Que eso ha sido también. alucinante, que también, ¿no? Pero la evolución del mercado de la automoción es y sigue siendo espectacular, ¿no? Espectacular. A ver, yo de los 25 años solo llevo 22 analizando solo el vaya, consumo. Entonces, es verdad que los primeros estudios, pues, por ejemplo, un cambio el cambio más grande, cuando empezamos a analizar, los vehículos eran o de ocasión o nuevos, y entre los nuevos, diésel o gasolina. Hoy en día tenemos de ocasión y nuevos, pero tenemos diésel, tenemos gasolina, tenemos eléctricos, nuevas como pila de hidrógeno, GLP, o sea, nuevas, digamos, energías que hace 25 años eran impensables. Pero no solo eso, también contamos con que hace 25 años solo se pensaba en adquirir un coche, igual que la vivienda, o sea, compra y compra, propiedad, y hoy en día hay otras fórmulas como el renting o el alquiler por uso, ¿no? Con lo cual, en todos esos 25 años, para llegar de un Hablaremos de extremo todo a esto, otro... además. Tenemos un poco ese programa planteado en ese Sí. sentido, ¿no? Cómo ha evolucionado todo esto. Pedro, ya no solo de Polestar, desde tu experiencia en el mundo de automoción, sabemos que has estado en otras marcas implicado, vendiendo coches que no eran eléctricos. Bueno, ¿a que sí? Había también algún eléctrico por ahí. Pero ¿cómo ves esta evolución que está viviendo el mercado? Sí, pues fíjate que si nos remontamos, es decir, ha habido mucho cambio, estoy totalmente de acuerdo con Liliana, pero luego no ha habido tanto cambio. Tú lo analizas y si te pones hace 25 años, estamos en ese momento en el que la gasolina era prácticamente lo único que existía, y cuando alguien se iba a comprar un coche diésel, todo el mundo le miraba diciendo: eso es un tractor, es carísimo, los mantenimientos son carísimos, estás loco. Luego, ¿qué pasa? Que ahora mismo la tendencia durante estos últimos años ha sido el diésel, ¿no? Y ahora estamos un poco en ese momento, si lo analizas, ¿no? Cuando alguien se va a comprar un coche eléctrico, estás loco, no vas a llegar a los sitios, tal. Cosas que dentro de un tiempo nadie hablará de ellas. Ahora ya nadie se plantea si el mantenimiento de un diésel es más caro que un gasolina, porque ya se han equiparado, los precios se han equiparado. Entonces estamos ha cambiado todo mucho, pero en el fondo es cíclico. Nos repetimos un poquito las mismas fases que ya hemos vivido, ¿no? Las mismas evoluciones que ya hemos vivido. Sí, ahora no se podrá decir que es eléctrico para hacer un tractor. aunque no sé yo, porque igual los tractores también... Yo ya no me atrevo a decir nada. Es complicado, ¿verdad?, analizar hacia dónde va el mercado, qué nuevas tecnologías, porque como bien decía Liliana, se están desarrollando, pues eso, la pila de hidrógeno, los combustibles renovables, que claro, no hay que descartar que vamos a seguir teniendo combustibles, gasolinas y especiales o lo que sea. Liliana, el cambio del consumidor, el cambio del usuario, ahí sí se nota, como dice Pedro, que efectivamente, a lo mejor el mercado no tanto, ¿no? Porque sigue habiendo vehículos, gasolina, diésel y tal, pero en el consumidor sí se notan estos cambios en esto de tiempo. El consumidor en estos 25 años, la evolución ha sido espectacular porque, bueno, pues... valorábamos a lo mejor solo el precio, primero el precio y luego a lo mejor algunas ventajas, pero nos fiábamos, entre comillas, de cuando íbamos a un concesionario, en este caso, de lo que nos decía el vendedor, íbamos prácticamente sin información. Hoy en día, para cualquier compra, y sobre todo en la compra de un coche, Internet es clave. Es decir, nosotros
vamos informados muchas veces hablando con partners, nos dices que muchas veces los clientes vienen más informados de la propia información que tiene. Es un comentario habitual aquí en Ruta 2025 pero eso sí, de las empresas que vienen a... Porque tenemos acceso a información 24 horas. Desde hace 25 años era impensable que pudiéramos llevar un aparatito tan chiquitito, tan pequeño, tan fácil de usar y que tuviéramos acceso a todo. Es prácticamente un mini ordenador. Tenemos acceso a compra, tenemos acceso a información, a noticias, con lo cual eso hace 25 años es impensable y hoy nos permite cambiar nuestra forma de consumir. Es decir, de un consumo más pasional que yo quiero que ahora, por diferentes circunstancias, es mucho más racional. Mira, lo hablábamos antes, Pedro, antes de empezar el programa, que ya la presentación del Polestar 3, que ya se puede pedir, pero que todavía no está físicamente, durante la presentación ya había pedido, ya se estaban generando los pedidos sin ver el coche. Sin ver el coche. O sea, la gente, ve fotos, efectivamente, ve imágenes y tal, pero no ve el coche físicamente, y eso es uno de vuestras bases, ¿no? O sea, Totalmente. Asesorar o informar a vuestro cliente o futuro cliente de cómo es el producto sin ni siquiera tiene que verlo. Totalmente. Una de nuestros puntos diferenciales, ¿no?, con un fabricante habitual es que nuestra compra es exclusivamente online. El cliente solo puede comprar online. Esto, evidentemente, nos adaptamos a estas nuevas tendencias, ¿no? Y por eso nos viene muy bien el observatorio, porque ahí vas viendo más o menos hacia dónde va el consumidor, ¿no? Esto no quiere decir que del día a la noche el 100% de los consumidores vayan a ser digitales. Ya sabemos que el 80% consultan Internet antes de hacer una compra, pues eso ya te da pistas, ¿no? Nosotros solo dejamos compra online. Entonces, lo que luego sí que tenemos son una serie de... Tenemos spaces, tenemos ya abiertos en Madrid y en Barcelona, que hemos abierto en Madrid hace 20 días, donde sí que dejamos al cliente también que disfrute la experiencia física. A nosotros nos gusta decir que somos phygital, ¿no? Entonces, te lo he preguntado por ese término. Sí, phygical es porque realmente tenemos que tener en cuenta que el coche es la segunda compra más importante que hace una persona. Entonces, hay que dar todavía esas facilidades para que alguien lo pueda ver. Pero ya empiezas a ver consumidores, como decíamos, que te compran un coche un año vista sin verlo y simplemente por la información que han recibido por Internet, ¿no? Nosotros lo que sí que entendemos es que Internet no solo ayuda, como tú bien decías, Liliana, en que puedes comprar desde cualquier sitio, en cualquier momento, y sobre todo sin presión. Nosotros lo que nos gusta es que cuando un cliente adquiere un Polestar, es porque lo ha madurado, lo ha decidido y lo hace en el momento que quiere y en el lugar que quiere, ¿no? Pues fíjate ya en lo que está contando Pedro, que claro, todo eso lo vais analizando, lo vais recogiendo en una historia como el Observatorio CETELEN. Y claro, ahí sí que se tiene en cuenta, y dice, joder, cómo ha evolucionado esto, que lo decíamos antes también, a ver quién no ha comprado por Internet algo. No digo un coche, digo algo. Mira, acabamos de presentar, antes de Navidad, el estudio de e-commerce, centrado solo en las compras online. Y uno de los datos más curiosos es que el gasto, dentro de todos los sectores que analizamos, el mayor gasto realizado ha sido en la compra de coche y accesorios. Es verdad que dentro de aquellos que nos dicen que han comprado un coche o accesorio a través de Internet, la mayor compra se ha dado en accesorios todavía, ¿no? Como bien dices, hay mucha gente que compra y dice, pues bueno, compro un coche online sin necesidad de probarlo y demás, pero es verdad que sobre todo es compra relacionada alrededor del coche. Pero es verdad que esto hace 15 años era impensable. Impensable que alguien se comprara un coche online. Y hoy ya tenemos porcentaje de compra de vehículos 100% online. Con lo cual, dentro de, no te digo 25 años, porque yo lo mismo estaremos jubilados, no lo sé. Yo espero. No lo sé, no se sabe. Bueno, igual estoy dando guerra, pero... Dentro de 10 años, lo mismo estamos aquí hablando de que pues el porcentaje de compra online se equipara al del mueble o al del electrodoméstico. Claro, bueno, eso te iba a decir, claro, que has comentado la compra. A lo mejor el coche todavía le cuesta un poco que llegue a ser la compra directamente como la vuestra venta, ¿no?, que es directamente online, pero ya hay marcas de motos, de coches, que ya nacen directamente con venta online. O sea, ya es que no tienen ni... Vosotros habéis creado unos spas para que la gente al final pueda ver el coche, verlo, por lo menos, ¿no? Probarlo, o recogerlo, ¿no? Pero es verdad que hay algunas marcas que ya nacen sin ello. Bueno, incluso en el mercado de segunda mano, ¿eh? O sea, que el mercado de segunda mano que dice, bueno, es una cosa que es que tengo que ir a verlo y tal, que no, es que ya algunas ni eso. Pero es verdad que es cierto que estoy de acuerdo. Yo creo que aunque el cliente es un cliente que consume online, el nuevo concepto digital
Es necesario, es decir, hace 25 años, cuando todo el boom del e-commerce empezó sobre todo en Europa, porque en España es verdad que empezamos más tarde a comprar online, aunque... Qué raro, aquí siempre somos de los Sí, pero luego primeros. mira, nos posicionamos de los primeros países, empezamos tarde, pero lo cogemos Pero con luego ganas. subimos rápido. Luego subimos rápido. Era impensable comprar, o sea, decían, no, las tiendas físicas terminarán desapareciendo y se convertirán en menos almacenes. Había muchos gurús que lo decían y finalmente no ha sido así. Es decir, yo creo que estamos ante un consumidor mucho más digital, pero que también necesita esa experiencia de la que tú hablabas, Pedro, y sobre todo en una compra, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? El siempre, aunque lo hagas online, pero siempre saber que puedes ir a verlo, ¿no? Y que puedes tener esa experiencia. Pedro, vosotros basáis, como bien dice, vuestra estrategia en la venta online. Apostáis porque el cliente ni siquiera tenga que ver el coche, pero yo imagino que datos como los que puede proporcionar un observatorio CTLM de intención de compra, de consumo, sobre todo de cara al usuario, claro, os tiene que venir fantástico ese tipo de datos para analizar vuestro tipo de Sí, comercio. es muy importante porque mira, nosotros hacemos muy bien históricamente, con lo que yo siempre he dicho, contar palotes, pero ha pasado. O sea, hemos vendido tanto, entonces intentas medir tendencias en base a lo que ha ocurrido. Hoy en día es imposible. Con una pandemia en medio, con el Dieselgate, tenemos tantos factores que afectan a esos ciclos que te cuesta mucho hacer un forecast y medir el futuro. Entonces, datos como los de CTLM, entonces, muchas veces es intuición, y datos como tendencias como los que te dice CTLM. CTLM te habla de lo que va a ocurrir en el futuro, de lo que el consumidor dice hacia dónde va. Son los que te dicen, oye, vas por el buen camino o tienes que mover esto un poco que a lo mejor no estamos donde tenemos que estar, ¿no? Entonces nos ayuda, es verdad que nos ayuda muchísimo. Claro, yo creo que va enfocado a eso, ¿no? A lo que dice Pedro, a Totalmente. ayudar a las empresas, a la información, como decías al principio también, para tener Sí, unos pero datos nació así, nació como un valor añadido a los servicios financieros que damos desde CTLM para nuestros partners. Es decir, te ofrecemos una solución financiera para tus clientes, pero también te ofrecemos este valor añadido de información hacia dónde va a ir el consumo y que sirva para las estrategias. Y a mí, cuando Oye, ¿cómo lo recibes? les escucho decir eso, me alegra, la verdad. Pero, ¿tenéis muchos buenos comentarios sobre vuestro trabajo, mucho agradecimiento? ¿O somos tan así, tan especiales que digo, me viene perfecto, pero no se lo voy a decir? No, sí, a ver, es verdad, yo contacto directo con los partners, pues tengo en ocasiones, pero es verdad que a través del área comercial, por supuesto, de hecho, además nos piden presentaciones para que vayamos a hacérselo con pues, marcas, por ejemplo, de automóvil o de otro tipo de distribución, con lo cual sí, la verdad es que a lo mejor nos lo podrían decir un poco más algunos, pero, Bueno. pero sí, no, es verdad que sí, recibimos agradecimiento, sí. Hombre, el trabajo está aquí reflejado, o sea que no es un trabajo concienzudo. ¿A Sí, cuánta que gente se suele preguntar o analizar para saber? Pues mira, los estudios anuales, sabes que hacemos un barómetro mensual, que estáis hablando ahora de las perspectivas y demás, aprovecho. Hacemos un barómetro mensual que son 1.500 encuestas todos los meses. Un barómetro mensual hablando de esa percepción que tiene el consumidor. Y para dar una buena noticia, presenté ayer el último barómetro y la percepción de cara a los próximos 3 meses es más positiva de lo que pensábamos. Menos Es mal, decir, porque hemos tenido sí, aquí pero teníamos a ver, es verdad que vamos a esperar a enero, ¿no? Porque como yo decía ayer en el análisis, a lo mejor en Navidad estábamos todos un poquito más alegres y la percepción a la hora de preguntar era más Nos venimos positiva. arriba, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver, pero la verdad es que los datos son bastante positivos y son 1.500, pero para los estudios anuales son más de 2.400 consumidores. Claro, ahí hay una percepción, una opinión importante, ¿no? Claro, Y no, la variada, muestra, además, claro, la claro. muestra es totalmente representativa a nivel nacional y tiene un error muestral muy bajo. Los mercados europeos, ¿cómo se comportan? Pues tenemos un observatorio europeo que se pilota a través de Central y es verdad que bueno, pues igual que pasaba con el e-commerce, ¿no? Que empezamos tarde, pues por ejemplo en el eléctrico es verdad que hay otros países, vosotros lo sabréis mucho mejor, en el que el eléctrico está mucho más desarrollado, pero también porque empezaron con temas medioambientales y por preocuparse por temas medioambientales mucho antes, ¿no? Entonces sí que existen diferencias, pero es verdad que la tendencia es ir a ir equiparándose, ¿no? Con otros países. Como decimos, llegamos un poco tarde, pero enseguida... Sí. Pues, tengo que preguntarte, Pedro, esta filosofía digital o digital que la hemos comentado, al final, que lo he dicho y digo, no sé si estoy diciendo bien, al final el cliente acaba viendo el coche para recogerlo, por lo menos. Sí, sí, Bueno, claro, sí. bueno, imagino que hasta se lo llevarán a casa también, ¿no? Intentamos evitarlo. O sea, nosotros nos adaptamos, eso... tenemos una visión muy orientada al cliente y eso sí que es cierto que como tú bien decías, yo que he estado en otros fabricantes,
se estaba perdiendo un poquito, entonces nosotros estamos haciendo un back to basics, ¿no? Oye, mira, trata bien al cliente y adáptate un poco a él, ¿no? Entonces, si no hay más remedio y el cliente lo pide, se lo entregamos, pero nos gusta hacer la entrega física. Entonces entregamos, tenemos habilitado Madrid y Barcelona en nuestros spaces, obviamente, y luego en el resto de provincias, pues mientras, porque obviamente estamos en momento de expansión, abriremos más spaces en los próximos años, pero sí que tenemos Valencia, tenemos entrega en Bilbao, tenemos sitios estratégicos para cubrir prácticamente en islas también, para cubrir todo el territorio. Luego hablaremos de la postventa también, pero claro, estáis ligados a Volvo, que claro, Volvo ya es una entidad grande, ya tiene muchos centros de atención y tal, y si se puede aprovechar, pues... No, para nosotros la postventa... Cuando llegamos a España en mayo empezamos a hablar con clientes, sobre todo empezamos a hablar con clientes B2B, ¿no? Porque el resto de clientes tienen que venir un poco a nosotros. Y la primera pregunta era, ¿y vosotros la postventa? Pues tenemos un acuerdo con toda la red de Volvo y claro, la postventa nuestra no la da Volvo, que has recibido una formación específica, obviamente. Y, bueno, siguiente pregunta, vamos a... Entonces eso genera mucha tranquilidad, además una red muy, muy buena, una red en el sentido con un nivel de servicio Me llama altísimo. mucho la atención estas formas que comentamos de venta online, ¿no? Que es el progreso que está teniendo, que todos compramos ya algo online. Tú que tienes experiencia desde hace tiempo en el mundo de automoción, en la venta de vehículos, que ha sido, como siempre, el concesionario que la gente va, que como decía Liliana antes, la gente ya ahora llega y lo sabe todo, que esa es otra también, dicen, madre mía, nosotros hemos vivido la época en la que no sabían tanto y había que explicar mucha cosa, ¿no? Pero tú fíjate el cambio radical del que iba antes al concesionario, a enterarse de todo, incluso aunque te contase lo que ya sabía todo el mundo y tal, ahora es que ni siquiera ves al cliente. O sea, es que no le tienes que contar nada, además. En muchos casos el día de la entrega es cuando conoces al cliente, el especialista que es el que hace la entrega, que en Polestar se hace de una manera un poquito especial. Hay una sala en la que no puede entrar nadie mientras se hace la entrega, aislada. Eso es algo que es evidente y deberían de hacerlo todo el mundo así, pero no es así. Todos hemos recogido coches y hemos visto, ¿no?, cómo se entregan los coches. Aquí es verdad que es un momento muy, muy especial y conoces al cliente ese día, ¿no? Y hombre, sobre todo al principio que hemos tenido poquitos, ¿no? Pues con los primeros era como muy... Bajábamos incluso a verles en algún caso para que... A ver si era real. Oiga, usted fue el primero que compró un coche sin verlo. Algún tipo de robot. Quería ponerle cara a este señor, ¿no? A ver cómo es esta señora, ¿no? Y bueno, las primeras entregas han sido realmente, te diría, hasta emocionantes, ¿no? Fíjate, Liliana, comentabas antes este incremento de 5 puntos porcentuales en la intención de compra de un vehículo eléctrico. Es muy diferente esta gente que opina que me voy a comprar un vehículo eléctrico al que piensa que ni de coña, que va a seguir con su vehículo normal de gasolina diésel, va a aguantar lo que pueda. A ver, estamos ante un cambio claro, ¿no?, hacia un consumidor mucho más sostenible. Pero es verdad que a la hora de adquirir por ejemplo, todos decimos que sí, somos más sostenibles y incluso estamos dispuestos a gastar más, ¿no?, a la hora de comprar, no te digo ya solo en motor, sino en cualquier sector. Pero es verdad que el precio de un coche eléctrico es mucho más elevado que el de otros tipos de vehículo, y el consumidor, aunque tenga esa intención, es verdad que para muchos segmentos de población, a la hora de adquirirlo, no solo ya por el precio, hay frenos, ¿no? Es decir, tienen la intención de comprar eléctrico. Yo pienso que se va a seguir desarrollando en los próximos años, pero es verdad que todavía nos dicen frenos, ¿no? Frenos desde el precio, desde la duda de si la autonomía, porque acá no es lo mismo utilizar un coche eléctrico para movimientos entre ciudad que a lo mejor si tienes que hacer desplazamientos más largos con la familia, por ejemplo, que sé que está evolucionando mogollón, y que no es lo mismo cuando empezó el coche eléctrico con 200 kilómetros de autonomía ahora. Pero también existen los frenos por ejemplo, los puntos de recarga, claro. Es verdad que se está evolucionando mucho. Bueno, esos mucho. son los principales frenos que tenemos Pero ahora. claro, o sea, el precio y el principal, porque no es lo mismo, o sea, ya no solo es el precio del vehículo, sino también luego el precio asociado a ese mantenimiento, ¿no?, de ese vehículo, que es un punto de recarga. Si vives en una casa unifamiliar, perfecto, bueno, eres tú la que, digamos, lo tienes que gestionar, pero si vives en la comunidad de vecinos es otra historia. Es decir, son todavía frenos que yo pienso que cuando todo eso se vaya, porque no son las empresas, sino también las administraciones, etcétera, las que todos tenemos que ir, ¿no?, evolucionando y intentando que todos esos frenos que el consumidor hoy todavía percibe
vayan desapareciendo para que el mercado crezca Mira, más. voy a aprovechar que te vendrá bien esta petición que voy a hacer, Pedro, porque para que se agilicen un poquito más la instalación de puntos de recarga, que no tarde tanto, que no tenga tanta burocracia por medio, que eso seguramente que agilizará mucho más el mercado, las ventas, el uso y todo. No es posible que se tarde más de un año en que te concedan la instalación de un punto de recarga. En fin, ahí lo dejo. Y no es por nada. Hablamos de nuevas tecnologías. Claro, estamos hablando de vehículo eléctrico, de su influencia, del avance que está teniendo la automoción, todo lo que está llegando. Con nuevos sistemas de propulsión, pero la nueva tecnología también está muy presente, Liliana, en vuestros estudios. Claro, la gente ya piensa en ello, dice, por ejemplo, el mundo del motor, claro, y hay que tener en cuenta todos estos nuevos sistemas que incorporan los vehículos, de ayuda a la conducción, de conectividad con el vehículo, de todo eso. ¿El usuario también lo ve así? ¿También ve que todo esto va hacia cada vez más a esto y lo tiene en cuenta? Yo te diría que hace 10 años empezaron a tenerlo en cuenta y de hecho lo demandaban porque eran pocos a lo mejor los vehículos que tenían. Hoy en día lo dan por hecho. Es decir, alguien que se va a comprar un coche, o sea, no percibe que la compra de ese coche sea un coche que no tenga una tecnología incorporada o que no sea un coche conectado. No, o sea, ya lo dan por hecho, no es que lo demanden. Sí. Lo tienen seguro. Bueno, también es verdad, por ejemplo, si hablamos de Polestar, de uno de vuestros vehículos, o sea, ¿le falta algo o no? En cuestión de tecnología. El nivel 2 de autonomía lo tenemos en todos nuestros coches y como dice Liliana, es que una vez que ya lo has probado, el usuario ya no concibe en el siguiente coche que es un must. Y además todos estos sistemas que no dejan de ser sistemas de seguridad, lo que los fabricantes hacemos, en muchos casos, y hay que decirlo también, obligados un poco por las normativas, son sistemas que se van ya incorporando de serie, sobre los que no se negocia. Y ya a partir de ahí incorporaremos ya temas de deportividad o de confort, pero lo que es la seguridad son los primeros opcionales que pasan a convertirse en equipamiento de serie. Todos estos sistemas de los que hablamos, que son los famosos ADAS, ayudas a la conducción, acercamiento cambio de carril, límite de distancia, control de velocidad, bueno, ya aparte de, por supuesto, ABS, airbag y todo eso, que eso ya está más que superado, que como dice Liliana, eso es impensable que ya un vehículo no cuente con ello, pero la intención de compra, Liliana, del usuario, aunque todo eso ya se dé por hecho, influye en la decisión de compra, el saber que todo eso está presente. Los principales motivos a la hora de comprar un vehículo, evidentemente, el principal motivo es el precio. Todo el mundo miramos el precio. Es verdad que, bueno, en diferentes segmentos, a lo mejor en Polestar es un segmento premium y demás, el tipo de cliente de Polestar pues no mide tanto el precio, ¿no? Pero lo que es en la media general, primero el precio, pero no solo el motor y en cualquier compra, ¿no? Pero es verdad que en la hora del coche, como decía Pedro, la seguridad es el segundo motivo y todo esto, la seguridad va enlazado a lo que hablas de todos los sistemas de conectividad y demás, porque digamos que es algo que va coaccionado, ¿no? Con lo cual sí que es un motivo a la hora de decidirse por un tipo de coche u otro. Claro, yo he imaginado, Pedro, que en vuestro caso el cliente ni lo preguntará. Está ganado, siendo Grupo Volvo está ganado. No, nosotros es verdad que la herencia de Volvo ahí nos ayuda mucho, ¿no? Tenemos ese ADN de seguridad de Volvo, no sé si sabéis que Volvo, por ejemplo, inventó los cinturones de seguridad y es una marca que lo que hacía es que cada vez que sacaba un elemento de seguridad, que es un elemento para salvar vidas, abría la patente para que el resto de fabricantes pudiesen utilizar ese mismo sistema, ¿no? Entonces, lo que acaba de decir, Volvo que sacó el cinturón de seguridad. Sí. Y fíjate. Eso me hace no sentirme tan mayor, mira, porque los coches que compraba yo de joven ya tenían cinturón de seguridad. Pues, por lo menos ahí. Bueno, hemos hablado de la postventa también. Claro. Una persona piensa en comprarse un vehículo y tal, y lo que tú dices, la postventa es una pregunta obligada. ¿Qué pasa? Sobre todo vosotros, claro. ¿Qué pasa con la postventa de los vehículos, con estas nuevas tecnologías que incorporan? Todo eso ya está asumido, todo eso ya está... Es un trámite ya hecho. El consumidor sabe que cuando compra un vehículo con todas estas tecnologías, la postventa va a responder. A ver, yo el tema de la postventa creo que es un tema más complicado. Sí que preguntamos en el observatorio sobre esos servicios postventa y son otro de los motivos importantes. Pero es verdad que, bueno, ahora yo creo que el consumidor lo que demanda a la hora de comprar un coche no es solo la financiación en la que estamos, etcétera, sino también
un servicio añadido como puede ser el servicio postventa o incluso el seguro del automóvil. Con lo cual, no es que lo dé por hecho, sino que lo demanda a la hora de la compra de su vehículo. Es decir, no compra el vehículo, antes se compraba el vehículo aparte y luego ya te buscabas, digamos, la vida para ir al taller o a tus revisiones. Hoy en día la demanda y el crecimiento de esta demanda de un pack completo es brutal. Pues ya he visto que además en el estudio que habéis hecho sobre este tema, sobre el tema de la postventa, la mayoría de la gente ya dice que irá al servicio oficial a hacer sus... que antes a lo mejor no era tanto, ¿verdad? Un coche, vosotros te No, comprabas un coche de ocasión claro. y tenías a tu mecánico ahí cercano al que... Y sobre todo los coches nuevos, pues sí, al taller oficial. Luego ya cuando tienen más años, pues a lo mejor ibas a otro tipo de talleres. Pero hoy en día te digo que todo esto influye, y al tener un pack completo, digamos, a la hora de la compra de vehículo y demandar esa opción que antes no teníamos, pues eso hace que la demanda de talleres oficiales de marca crezca. Bueno, lo hemos comentado antes, al principio del programa, nuevas energías, nuevas tecnologías energéticas para mover los vehículos. Claro, aquí en Ruta 2025 lo hemos abordado este tema con empresas implicadas, con petroleras, con empresas de energía eléctrica y tal. Pero claro, hay que ser conscientes de que se están desarrollando nuevos métodos, el hidrógeno que hemos comentado, el hidrógeno que ya ha quedado claro que para vehículos pesados, barcos, aviones, incluso camiones y autobuses va a ser el futuro. O sea, en el coche a lo mejor no tanto, pero ya hay marcas como Kawasaki de motos que han desarrollado motos de hidrógeno. Están los combustibles renovables, ahora se están poniendo de moda, estamos en pleno Dakar además, donde se están probando combustibles renovables para los vehículos, para hacerlos más eficientes todavía, que si se están desarrollando tendrán que convivir también. Liliana, desde el observatorio, ¿todo esto cómo se ve? Porque claro, habrá gente que diga, bueno, es que no tengo ni idea de lo que me quiero comprar, pero no sé el qué. El problema es ese, cuando salen, igual que pasó cuando salió el eléctrico, pues la gente quería y conocer, y de hecho hay mucha que todavía desconoce, ¿no?, cuál es el mantenimiento de una batería, etcétera, etcétera. Con todas estas nuevas energías pasará lo mismo. Habrá que hacer... ¿Qué pasa? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de las placas solares, ¿vale? El tema de... La demanda es súper creciente, cada vez hay más gente que instala placas solares, pero mucha se queda atrás y rezagada porque tiene tanta información que lo que hace es estar desinformado. Con lo cual, con esto ocurre lo mismo, ¿no? Hay que desde las empresas, desde las fabricantes, desde las marcas, hay que dar, pues cuando todas estas tecnologías se desarrollen, estas nuevas energías, dar esa información para que el cliente pueda valorar qué tipo de vehículo pues, se adapta más a sus necesidades. Aquí, claro, hemos comentado muchas veces, tú vas a ir a una gasolinera que ya no se sabe si se va a poder llamar gasolinera, porque claro, para los eléctricos, electrolinera. Ojo, que ya salió el otro día la palabra hidrogenera para los de hidrógeno. Que claro, y tú llegarás a un lugar en el que te ofrezcan de todo. Cargo aquí, cargo allí, tal, es una locura. Claro, Pedro, vosotros tenéis claro que el futuro es eléctrico. Tenemos muy claro. Yo desde que en una gasolinera puedes comprar el pan, ya la cosa que empezó a cambiar ahí. Pero bueno, sí, nosotros tenemos claro que el futuro es eléctrico y te diría un medio largo plazo. Hay que tener en cuenta que lo que estamos viviendo ahora a nivel de tecnología eléctrica con coches, nosotros tenemos coches ya, Polestar 2, 551 kilómetros de autonomía máxima y el Polestar 3 ya sube de 600, un coche de 5 metros. Ya empezamos a tener cosas muy buenas y muy curiosas y esto es la herencia de muchos años de I+D previos, ¿no? Entonces, al final, desarrollar un coche son 7 años. Tú cuando vas a sacar un coche al mercado empiezas 7 años antes, entonces tienes que medir la tendencia de qué es lo que pide el consumidor. Entonces, en el medio-largo plazo es el eléctrico. Todos los fabricantes estamos orientados al eléctrico, todas las normativas europeas te orientan hacia eléctrico, pero hay que seguir trabajando en otras alternativas. Obviamente hay que buscar, eso está abierto para todo el mundo y todos lo pedimos, ¿no? Que haya soluciones eficientes. Va a ser curioso toda esta evolución. Vosotros lo tenéis fácil, vosotros eléctrico, y además vuestro cliente ya sabe que solamente es eléctrico. Nacimos así. Nosotros lo bueno que hemos tenido en ese sentido es que no hemos tenido que adaptarnos. Otros fabricantes se han tenido que adaptar con más o menos prisa, en muchos casos pues sacando coches eléctricos sobre chasis y bastidores de coches gasolina y adaptándolos como podían, compensando pesos. Tú fíjate los fabricantes que cuando empiecen, no, y ahora tenemos que desarrollar el hidrógeno, y ahora los combustibles estos nuevos. ¿Por cuál apuesta? Porque claro, luego te salen diciendo, demonizan al diésel como que va a desaparecer,
pero va a desaparecer a lo mejor la producción de motores diésel, pero el uso del vehículo diésel todavía le queda. En fin, vamos a tener ahí un entretenimiento curioso, ¿no? De qué elegir. Nos estamos quedando casi sin tiempo, tenemos poco, pero no me gustaría, aunque sea rápidamente, hablar del mercado de ocasión, porque ese sí que está creciendo. Sí. Y en el observatorio se refleja claramente ese incremento, ese interés, ¿no?, por el vehículo de ocasión. Bueno, que hemos tenido la pandemia, que la falta de microchip, la falta de producción, claro, que eso lo están viviendo todas las marcas, bueno, todas las marcas en general, no de automoción, sino en general, ¿no? Porque un microchip lo tiene cualquier cosa ya. Entonces, en el observatorio, ¿cómo se está viendo esto, la evolución esta del mercado de ocasión en cuanto a intención del usuario? Pues la intención ha sido, la intención de compra de un vehículo de ocasión es brutal, ha crecido mucho y no solo la intención sino la compra. Hemos visto cómo ha crecido el mercado de ocasión, que el ratio no estábamos así desde, vamos, yo creo que nunca, ¿no? Desde lo que yo lo recuerdo y ahora estamos a nivel de países europeos, ¿no? Ese ratio de venta entre vehículo nuevo y vehículo de ocasión. Es verdad que ha incidido mucho todo el tema de la pandemia, todo el tema de la crisis de los chips, de los componentes y demás, pero es verdad que bueno, esa tendencia, es verdad, hay vehículos muy antiguos, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en el parque automovilístico, que se venden vehículos muy antiguos, sobre todo ahora que no había stock. Bueno, y ahora más, claro. Pero es verdad que, como bien decía Pedro, ya hay vehículos de ocasión eléctricos, es decir, que pensamos en la compra de un vehículo de ocasión a lo mejor de más de 10 años o más de 15 años, ¿no? Ya hay vehículos pues a lo mejor con menos de 3 o de 4 años que bueno, están creciendo en la demanda y que el consumidor ve una oportunidad a un precio o a un renting incluso más bajo y dar una oportunidad a estos nuevos vehículos. Estamos ante, digamos, esa economía circular, ¿no? Sí, que hablamos no solo en el motor, sino en el sector en general, ¿no? Bueno, aprovecho para hacer otra petición también, porque ya que estamos, tenemos un parque muy antiguo, muy viejo, muy envejecido de vehículos, tanto de coches como de motos, y no estaría mal que todo el empeño que se está poniendo en el uso, en las ayudas al vehículo eléctrico, también se deriven un poco a ayudas hacia el vehículo de ocasión seminuevo, 4 o 5 años, que ayudaría mucho a rejuvenecer el parque y bueno, pues seguramente estaríamos todos mucho más a gusto. Claro, vosotros desde Polestar, vehículo de ocasión... Poquita cosa, no nos ha dado tiempo. Claro, pero ¿veis que es factible que el vehículo eléctrico entrará en juego? Según los datos que nos dice Liliana, ya hay demanda de vehículos eléctricos. Hay demanda y lo que no hay son coches. Es decir, en el mercado se han puesto muy poquitos coches eléctricos en estos últimos años y hay una demanda real. Y de hecho, cuando vemos las previsiones un poco que tenemos de valores residuales de vehículos eléctricos, obviamente es un tema de oferta y demanda. Va a haber oferta cada vez más porque la oferta de VN es la oferta de VO, no nos equivoquemos. Sí, no, que no, efectivamente. Entonces, conforme vaya subiendo con la tendencia... Más vehículo nuevo hay, más vehículo de ocasión. Y más demanda también hay de ocasión. Entonces, conforme vaya subiendo esta demanda, obviamente habrá poca oferta todavía, con lo cual los precios de VO de los coches eléctricos pues van a mantener la tendencia un poco que estamos viendo ahora. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, hermano, nos quedan 3 minutitos, pero sí me gustaría hablar de la compra del vehículo, ¿no? Claro, porque, fíjate, ahora... Otra cosa igual, antes ibas, ¿cuánto es? ¿Como esto? ¿O cuánto se me quedan las letras, ¿verdad? De compra. Ahora hay una variedad o una oferta muy variada, ¿no? Para adquirir un vehículo, el pago por uso, el renting. Pero el crédito sigue, bueno, hay que destacar además Cetelem, una de las más importantes financieras de este país, muy involucrada además en el mundo de la automoción en general. Que no lo hemos comentado tampoco, el observatorio no solamente es de coches, motos y caravaning. O sea, que ahí abarcáis un buen espectro de la automoción. Sí. ¿El crédito sigue siendo principal o ya se está derivando mucho hacia otro tipo de adquisición? No, en la compra de automóvil la financiación sigue siendo primordial, más que nada solo por el coste, ¿no?, que te lleva asociada a la compra de un vehículo. Pero sí que es verdad que dentro de la financiación en Cetelem nos hemos adaptado a ofrecer diferentes fórmulas que se adapten a ese tipo de cliente. No queda otra también. No queda otra. Siempre, el observatorio analiza las tendencias y también siempre es verdad que hemos estado siempre adaptándonos rápidamente a los cambios de mercado. Es verdad que la financiación hoy por hoy sigue siendo, porque la compra sigue siendo la primera forma, pero es verdad que todo el tema de renting, el leasing a particulares, el pago por uso, son fórmulas que están creciendo, pero hoy por hoy todavía la distancia
es largo. Bueno, brevemente, Pedro, en Polestar me imagino que la financiación será clave, ¿no? La financiación es absolutamente clave. De hecho, nosotros, igual que el cliente puede comprar online, tiene la solución financiera inmediata, tanto de cuánto le cuesta un renting, cuánto le cuesta una financiación flexible con Cetelem o una financiación lineal. Entonces y de hecho lo notamos desde el momento que lo implementamos en la web, bueno, el ratio de financiación creció de una manera tremenda. Bueno, pues me queda, por una parte, desearos mucha suerte en esta juventud que tenéis en el mercado español, ¿no? con Polestar, vehículos exclusivamente eléctricos. Muchas gracias por tu participación, Gracias Pedro Parra, director comercial de Polestar España. Y Liliana Marsán, la jefaza del Observatorio Cetelem, que solo llevas 22 años, bueno, no pasa nada, Vamos. ¿no? Que sea para otros pocos más, estéis conociendo la intención de compra y de uso del usuario. Muchísimas gracias también por tu presencia. Y hasta aquí un programa más de Ruta 2025. Estrenamos el año 2023, esperemos que las previsiones sean mejores que las que, como despedíamos el año pasado, sobre todo en el sector de la automoción. Y nada, y aquí seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.